Buenas compañeros y compañeras, profesor y profesora. Hoy vamos a exponerles acerca de la producción de cerveza y microbiología asociada. Mis compañeros Daniel Álvarez, Guadalupe Arguedas, Oscar Barrantes, Daniel Cabalceta y mi persona, Christopher Champion. El proceso de la producción de cerveza inicia con la cebada. Esta pasa por procesos de macerado, germinación y horneo. Las dos primeras no se pueden tomar como PCCs porque emplean temperaturas que no van a causar una disminución de la carga microbiana, contrario a lo que ha ocurrido con el protocolo de horneo, el cual se somete a una cebada a temperaturas de 50 y 100 grados Celsius. Normalmente estas temperaturas van a estar cercanas a los 65-75 grados Celsius por 24 horas. Estas temperaturas sí tienen la capacidad de ejercer un descenso en cuanto a la microbiota, pero la finalidad del calor no es la eliminación de esta, sino la extracción de azúcares y adición de color, por lo que tampoco se puede ser contemplado como un PCC. Además, se agrega un lúpulo que se usa como saborizante, por ejemplo, el amargor, pero se conoce que también posee propiedades antisépticas que en conjunto a otras particularidades controlan y permiten que no exista microbiota patógena en el punto final. Lo siguiente en el proceso es el almacenaje de la malta extraída en el paso anterior. Esta debe ser almacenada a temperatura ambiente por un periodo no menor a las 3 a 4 semanas. Una vez concluye el tiempo, se lleva a la molienda, donde se le agrega agua, adjuntos de almidón y se trata con calor. Primero se tritura y se lleva al agua por una hora de 45 a 72 grados Celsius y luego la separación del mosto con una duración de 1 a 3 horas, con la temperatura que oscila de los 73 a los 80 grados Celsius. En los procesos podemos observar un crecimiento de la temperatura que se mantienen de esta manera en procesos posteriores y que son esenciales para el control de los microorganismos que puedan generar que el producto se dañe. Seguidamente se va a tener el mosto y se lleva a ebullición de 1 a 3 horas a 100 grados Celsius. Durante este proceso se van a agregar lúpulos a distintos momentos de la ebullición para proporcionar sabores y olores distintos dependiendo del momento en que se agregan. Este paso es un PCC muy importante, ya que en este proceso se da la eliminación de microorganismos y así conseguir la esterilización comercial. Desde este punto en adelante, todo lo que entre en contacto con la materia prima que se está utilizando debe estar estéril o ser esterilizado en el proceso de ebullición, porque si no, se va a dar un crecimiento de bacterias contaminantes que generarían variaciones negativas en el resultado final del producto. Una vez terminada la ebullición, se debe dejar descansar por un periodo de 10 minutos a 1 hora, manteniendo la temperatura a unos 90 a 100 grados Celsius. Esto con el fin de clarificar el mosto. Seguidamente se debe enfriar el mosto a temperatura ambiente lo más rápido posible para poder agregarlo al fermentador. Finalmente se agrega oxígeno al mosto, luego la levadura y en este punto se deja fermentar de 3 a 14 días a una temperatura de 6 a 25 grados Celsius. Terminado esto se saca y se mete en un barril de cerveza y se le agrega CO2 para carbonatar la cerveza en un tiempo menor a las 24 horas y a la menor temperatura posible, ojalá 0 grados Celsius. A continuación se hablará del procesamiento que conlleva la elaboración de la cerveza. En primera instancia se comienza con el malteado. Aquí ocurre la producción de malta a partir de cebada, cuyo propósito es la germinación del grano y consta de tres partes: el remojo, la germinación y por último el secado. El proceso se continúa con la molienda. En esta parte se tritura el grano, que generalmente es cebada, para lograr un tamaño que permita una maceración adecuada, e inmediatamente pasa a la fase de macerado, en donde se convierten los componentes insolubles de la malta en productos solubles. A partir de este punto ocurre una filtración para separar el extracto soluble del mosto del material insoluble y se pasa a una etapa de cocción y adición del lúpulo. En este punto se producen sustancias que le darán el sabor amargo a la cerveza. Se prosigue con la clarificación para separar el mosto cocido de las partículas precipitadas mediante un tanque conocido como whirlpool. Se sigue con el enfriamiento, el cual ocurre en un intercambiador de placas a una temperatura de 9 a 10 grados centígrados para la fermentación baja o 20 grados centígrados para la fermentación alta. Finalizada esta etapa sigue la fermentación y maduración, siendo este el paso más importante para la conversión del mosto en cerveza. Además, los azúcares se fermentan en alcohol y dióxido de carbono mediante las enzimas de las levaduras previamente inoculadas, y se da la formación de subproductos de fermentación que influirán en el sabor
aroma y propiedades organolépticas. La penúltima etapa se conoce como filtración. Aquí la cerveza pasa por dos filtros. En el primero me elimina levaduras y proteínas precipitadas y el segundo elimina polifenoles, para luego pasar a un proceso de pasteurización, ya sea en túnel o en flash, a excepción de la cerveza de barril que es microfiltrada antes del llenado. Finalmente, el envasado se realiza por esterilización antes del llenado en envases lavados y estériles. Ahora les hablaremos de los microorganismos beneficiosos que participan en la elaboración de cerveza. Diversas especies de levaduras participan en la fermentación alcohólica. Un tipo de cerveza llamada lager utiliza levaduras de fermentación baja, es decir, floculan y se hunden en el fermentador. Un ejemplo de esto serían Saccharomyces pasteurianus, antiguamente conocida como Saccharomyces caelbergensis. Otro tipo de cerveza llamada ale utiliza levaduras de fermentación alta, es decir, floculan y flotan formando una nata. Un ejemplo de este sería Saccharomyces cerevisiae. Hablando específicamente de Saccharomyces pasteurianus, este agente se desarrolla en el mosto de cerveza en la fermentación baja y es capaz de fermentar tanto glucosa, maltosa como sacarosa, además de producir líquidos turbios de sabor amargo. Por otro lado, tenemos a Saccharomyces cerevisiae, que se desarrolla en el mosto en la fermentación alta y se caracteriza por la producción de etanol de forma eficiente en medios de múltiples sustratos como glucosa, maltosa e incluso fructosa, brindando así una gran rentabilidad. Por otro lado, se puede hablar de levaduras no saccharomyces que participan activamente en la producción del aroma y sabor en la cerveza, debido a sus metabolitos de desecho específicos de cada cepa. En términos generales, aportan la mayoría de características organolépticas a los fermentados, y algunos de los géneros que se mencionan son Rhodotorula, Cándida, Hansenula o Piquia. Otra levadura no Saccharomyces que es utilizada es Brettanomyces bruxellensis. A diferencia de las demás, esta es menos utilizada a nivel mundial debido a que en la mayoría de cervezas se considera como un contaminante, debido a que introduce características indeseadas. Sin embargo, otorga un sabor ácido y amargo. A su vez, es utilizada en cervezas belgas como Lambic y también se utiliza para producir un nuevo tipo de cerveza conocida como Brett. Ahora les vamos a hablar sobre la microbiota de deterioro de la cerveza. La cerveza es el alimento resultante de la fermentación mediante levaduras seleccionadas de un mosto cervecero obtenido a partir de materias primas naturales, agua, cebada malteada o malta y el lúpulo. Así como existen bacterias en la naturaleza que contribuyen al proceso de elaboración de cerveza, también existen diferentes tipos de microorganismos que afectan el proceso, dejando como resultado final una cerveza de calidad deficiente. En la cerveza existen diferentes factores por lo que los microorganismos provenientes de la cebada de la malta no pueden crecer. Solamente algunas especies de bacterias pueden sobrevivir en este hábitat y por lo tanto eventualmente deteriorar la cerveza. Estas bacterias de deterioro de la cerveza están presentes en cervecerías y ambientes cerveceros alrededor del mundo. Entre los microorganismos capaces de deteriorar la cerveza están las bacterias lácticas, bacterias ácido-acéticas, bacterias aeróbicas, levaduras oxidativas y bacterias acéticas. Sin embargo, el grupo de microorganismos más destacable son las bacterias ácido-lácticas, de las cuales se pueden destacar los géneros Lactobacillus y Pediococcus. Este grupo de microorganismos son los principales responsables del deterioro de la cerveza, causando pérdidas económicas considerables en el sector. Entre ellas, las cervezas artesanales son las más susceptibles al deterioro, ya que normalmente no conllevan un proceso de pasteurización y o filtración estéril. Las principales bacterias ácido-lácticas son Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri,
Lactobacillus littneri y Pediococcus damnosus. El deterioro es un problema importante en la elaboración de cerveza y puede causar una degradación de la calidad de esta, por ejemplo, olor desagradable, turbidez, sabor no deseado, entre otras, que resulta en el rechazo del consumidor y el desperdicio del producto. Microbiota patógena. Como se mencionó anteriormente, la cerveza es creada a base de cereales, los cuales son propensos al crecimiento de hongos debido a su naturaleza. Estos hongos, específicamente mohos, pueden crear micotoxinas, que son producto del metabolismo secundario de los mismos y pueden afectar al ser humano, ya que sus efectos son tóxicos. Entre las principales micotoxinas se pueden mencionar las aflatoxinas y la ocratoxina A. Estas son producidas por Aspergillus y Penicillium respectivamente. Sin embargo, también podemos encontrar otras producidas por el género Fusarium. Las aflatoxinas que causan daño en el ser humano son producidas por Aspergillus flavus. Estas causan efectos tóxicos relacionados al daño hepático agudo. La exposición a largo plazo favorece la presentación de efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos, estrogénicos, inmunotóxicos, nefrotóxicos y neurotóxicos. Por otro lado, la ocratoxina A es producida principalmente por Penicillium verrucosum, Aspergillus niger y Aspergillus ocraceus. Esta puede causar tumores a nivel del tracto urinario del hombre. Por otro lado, el deoxinivalenol es generado por hongos del género Fusarium. Este se conoce como una vomitotoxina, ya que produce vómito. En una intoxicación aguda en el humano puede producir dolor abdominal, mareo, dolor de cabeza, irritación de garganta, náuseas y sangre en las heces. En la toxicidad crónica y subcrónica se caracteriza por la anorexia y la deficiencia nutricional. Las fumonicinas son generadas por Fusarium verticilioides y Alternaria alternata. De estas micotoxinas existen 15 tipos, sin embargo la que representa mayor riesgo para la salud humana es la fumonicina B1. Esta afecta el metabolismo de los esfingolípidos y activa el factor de necrosis tumoral, lo que provoca un desbalance que promueve la carcinogénesis. Por último tenemos la zearalenona, que es producida por hongos del género Fusarium y esta es una micotoxina estrogénica no esteroide. Se va a comportar como un disruptor endocrino y esto puede estimular el crecimiento de células cancerosas con receptores estrogénicos en glándulas mamarias de humanos, además de su efecto citotóxico e inmunotóxico. Legislación y reglamentos asociados. En la actualidad, Costa Rica se rige por el Reglamento Técnico Centroamericano, RTCA 6704-5017, Alimentos, criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos. El objetivo de este reglamento es establecer los parámetros microbiológicos de la inocuidad de los alimentos por medio de límites de aceptación en Centroamérica. Dentro del reglamento, la cerveza se encuentra en el grupo 14, que corresponde a las bebidas, y a su vez en el subgrupo 6, que pertenece a las bebidas producidas a base de cereales. En Costa Rica, según la norma, se debe realizar un recuento de microorganismos para el límite permitido. El límite debe ser menor a 3, número más probable entre mililitro, o bien menor a 10 UFC entre mililitro para Escherichia coli, mientras que para el caso de Salmonella spp debe estar ausente. En el caso de Ecuador se cuenta con una norma técnica, la cual indica que el recuento para el caso de microorganismos anaerobios debe ser inferior a 10 UFC entre centímetro cúbico y en el caso de mohos y levaduras menor a 10 UP entre centímetro cúbico. Con respecto al etiquetado de este producto en Costa Rica es un punto muy importante y se indica en el RTCA. Esta etiqueta debe contar con información como nombre del producto, que puede incluir el nombre de una marca o una fábrica, contenido neto, contenido de alcohol expresado en porcentaje volumen, registro sanitario, lote, fecha de vencimiento y el país de origen.